Me encuentro acá en Puerto Nari, Antioquia, y he tenido la fortuna de entrevistar a una señora muy importante, la señora Lucía, que ha sacado parte de su tiempo y me ha contado sus experiencias acerca del muani. Entonces quisiera compartirla con todos ustedes. Aquí les va. ¿Qué experiencia tienes con el muani? O sea, ¿qué recuerda? Que recuerdo muchas cosas cuando nosotros estábamos jóvenes. Eso hace muchos años que vivíamos en la vereda Santa Bárbara a orillas del río Magdalena. A nosotros vimos el man, nosotros estuvimos cerca del man. El man existe. Eso es un espíritu del agua, será, no sé. Y se le presenta a uno de diferente forma. A nosotros nos presentaba como una persona bajita, cubierta de pelo. Pero lo que le quiero Eso, decir... ¿para qué año fue más o menos eso? Como en el... como 1970 por ahí. ¿O antes? Mucho antes del 68. ¿Más antes del 68? Sí. ¿Ustedes están jovencitas? Sí, nosotros estamos jovencitas. Porque en el 68 fue que nosotros estuvimos en Armenia estudiando. Y eso fue antes de eso, mucho antes. ¿Y tú viste el man? Nosotros lo vimos. Varios de los hermanos estábamos allá. Y nos fuimos detrás de él. Y se nos escondió detrás de un tronco de los que bajan del río. Se escondió detrás de ese tronco. Y cuando llegamos al tronco no había nada. Ahí no había nada. Y nosotros lo íbamos persiguiendo por mera playa. Unos playones inmensos que dejaba ese río. Y nosotros corre y corre a alcanzarlo porque era como un viejito corriendo. Y uno dice que es lleno de pelo, pero quiero que me entiendan que no es un pelo de la cabeza hacia el piso, no, el pelo es así normal, haga de cuenta como un pelo de los que pintan pues como el simio, un simio, así, y era la estatura como la de un hombre, pero bajito. Es más, inclusive nosotros lo comparamos con tío José, se nos parecía a tío José de lejos, al tío. ¿Y dónde vio el man? Que dice que debajo en las cuevas. Sí, dicen que en el río Magdalena, por eso es que el man no se va del río Magdalena. Pero el man es de tierra. Es del agua. Por eso, pero hondo o en seco, no sabe, así con el agua. Sí, él se deja ver. No, pues nosotros lo vimos en mera playa, en mero playón inmenso. Y nos fuimos detrás de él de día. Nosotros cuando eso mi papá venía acá al pueblo a mercar y mi papá subía en la canoa con el mercado y nosotros lo teníamos que ir a esperar con una carretilla para echar el mercado ahí. Y nosotros nos íbamos con mucho tiempo, pues dígame tantos que éramos en esa época, pues que estábamos todos unidos. Y nosotros esperándolo a él que apareciera. Y cuando lo vimos en la playa vimos al man. Y nos fuimos corriendo a irnos a encontrar con él. A uno no le da miedo. Es más, el man no hace que a uno le dé miedo. Y nosotros cuando nos bañábamos todos, que nos íbamos todos en pandilla a bañarnos, nos subíamos por unos barrancos bien altos y allá en la parte más alta nos tiramos de cabeza. El uno detrás del otro, éramos todos. Y nos tiramos y nos hundíamos y salíamos jugando el yulo bajo el agua. Apenas asoma la cabeza se hunde porque el otro lo va a pillar. Hasta que ya llegamos al frente del puerto y mientras íbamos subiendo ya para salirnos a volver ahí por el camino, la última que quedó fue Alicia y ella pensaba que yo venía atrás de ella y resulta que el man la agarró del vestido del baño. Bueno, en esa época se llamaba chingue, era el vestido con lo que uno se baña, cada uno tenía su propio vestido de baño y la agarraron y la jalaron y ella dijo suélteme, y volteó a mirar pensando que era yo y yo iba adelante. Y entonces si el man no hubiera querido llevar a alguna de nosotras nos hubiera llevado, pero no, él era como por jugar con nosotros. Con mi papá también jugaba. Con mi papá jugaba cuando él iba a afeitarse. Mi papá le gustaba mucho ir a afeitarse al río. Y él llevaba un maletincito que le había traído Luis del batallón. Y ahí cargaba todos los utensilios pues, de la afeitada. Y él llegaba a la orilla del río y en un arbolito ahí colgaba el espejo. Mejor dicho, él colocaba su barbería ahí. Y él tenía una coquita muy especial que ahí donde recogía el agua del río para mojar la brocha. Y entonces mi papá colgó bueno, listo ya para empezar la faena de la afeitada. Y entonces colocó ahí la totomita con el agua y empezó a untarse con la brocha, a untarse la espuma. Bueno, en esa época era jabón, ¿cuál espuma? Era jabón. Y cuando mi papá fue a coger la totomita no estaba. La totomita del agua se le apareció y mi papá estaba solo ahí en ese momento porque el río quedaba lejos de la casa. Y mi papá busque, entonces mi papá cayó en cuenta porque ese man era amigo de mi papá. Mi papá hablaba con él. Mi papá le decía el gringo, le decía mono vergajo, porque mi papá hablaba con él y le
Le decía, a ver, gajo, ¿por qué tiene que venir a fregar acá? Déjame, estate quieto. Y al ver que no le aparecía la totomita, entonces cuando ya mi papá fue a coger la cuchilla, que en esa época las cuchillas no son las de las de ahora, sino era una cosita diferente, que era un palito con una cosita acá encima, le montaba la gilet, le ponía otra cosa y la atornillaba. Bueno, eso ya como que no existe. Y entonces cuando mi papá alistó esa cosita y fue a empezarse a afeitar, no estaba el espejo. Le bajó el espejo del árbol. Y entonces mi papá se sentó y dijo, vea este. Oiga, mono, descarado, devolveme las cosas. Y entonces mi papá se sentó. Cuando volteé a mirar estaba la coquita con el agua y estaba el espejo y colgado. Y así sucesivamente. Y cuando se iban a pescar era también tenaz. Porque Alonso se podía morir. Alonso, el otro hermano, mi hermano pues. Porque a Alonso le tocaba pelotear la canoa y mi papá adelante. Y entonces resulta de que el mal los acompañaba. Hubo una vez que agarró la canoa. Y eso parecía esa canoa como si llevara motor. Esa canoa arriba. Mi papá teniéndose. Cuando llegó allá, la canoa quieta. Entonces mi papá tiró la tarracha y la fue a sacar. ¿Dónde la podía sacar? El man agarrándole la tarracha bajo el agua. Y Alonso, que temblaba del miedo, porque Alonso le tenía miedo, mi papá no le tenía miedo. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Se sentaba a esperar que el hombre le soltara la tarracha. Y le decía, soltame la tarracha, pues hombre, tenemos afán. Así como si le estuviera hablando a alguien. Cuando mi papá iba a jalar la tarracha salía. Y con pescado. Porque ese mal le ayudaba a mi papá. Nosotros en esa época, porque perdimos la oportunidad de saber la historia del man. Porque el man tiene su historia. Pero uno en esa época, uno no era sabedor de nada. El cuento dice, la historia dice que cuando el man empieza a hacerse amigo así de una persona, y que el man no es malo, empieza a hacerse amigo de una persona, el man viene a llevársele alguna cosa, entonces que si uno viene y le deja ahí un paquete de tabaco, porque según eso el man es fumador. Bueno, no sé si fumará marihuana en esta época que la existe. Que si le dejaba un paquete de tabaco o que si le dejaba media de aguardiente, ahí donde se la dejara, el man le traía una barra de oro, del oro que hay bajo el fondo del río, porque los ríos son ricos en metales preciosos, oro, cobre, bronce, bueno, de todo, mercurio, todos los ríos tienen todas esas propiedades. Entonces que el man le hubiera llevado muchas cosas a mi papá, pero uno no sabía. Y es que ojalá mi papá estuviera vivo, que mi papá contara la historia. No. Eso es verdad. Y nosotros fueron muchas las veces que lo vimos. Nosotros nos hacíamos, cuando el río estaba crecido, que pasaba el caño ya, un caño, el río inmenso, bien lejos. Y entonces quedaban como brazos del río, pues caños pequeños. Y nosotros nos hacíamos acá, no podíamos pasar allá. Él allá se nos paseaba. La única diferencia es que uno no le veía, pues no podemos decir que tenía ropa, porque era pelo, todo era como un simio, los que muestran ahora, que lo muestran en las películas, el tal pie grande, que usted lo ve de lejos y usted lo puro pelo. Así lo veíamos nosotros y lo vimos muchas veces. Entonces, el man sí existe y todavía en esta época, en este pleno siglo XXI estamos, el man existe, porque aquí en Puerto Nare todavía lo han visto. Aquí en Puerto Nare, por aquí hay gente que se van a pescar y ven un señor en una playita, lo ven pescando también, al rato miran, el señor ni ha pasado para ningún lado y la playita ya no existe. El señor no está ahí, en el momentico se desaparece. Entonces el man sí existe. Sí lo hay. Puede ser un espíritu, bueno, no sé qué será, pero... Y se deja ver, lo bueno es que se deja ver y en un momentico, usted medio parpadeó, ya no está. ¿Y existe la muana? Ah, no, eso sí, yo no sé. Esa es del muan, ¿no? El muan. Sí, siempre dicen el man. El muan. Sería las mujeres más bonitas. Sí, eso dicen, pero hasta ahora nadie ha podido decir que a mi hija la desapareció el man o que a una hermana me la desapareció. A nosotros no hubiera, si en realidad el man si quisiera llevar a una persona, a alguna nosotras no hubiera llevado. Porque inclusive él está jugada con nosotros, porque dígame, si nos tiramos todos de cabeza al río y salíamos nadando bien abajo, como unas 2 cuadras más abajo, y sentíamos que nos jalaba de la bata de baño, entonces nos hubiera llevado. Pero gracias a mi Dios, era como por jugar. Y no sabemos si era hombre o era mujer, pero siempre al man le dicen el man. Usted, para que se consiga la historia completa del man, tiene que ir a Purificación Tolima, porque allá fue donde nació el man. Ahí inclusive hay una canción, Purificación Tolima, eso no queda lejos de acá, para que haga su documental bien bueno.